Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia utilizando una herramienta a nivel de finanzas personales que realmente ha hecho que tanto mi vida como la de mi familia sea completamente diferente. Y esta herramienta realmente es sumamente importante, pero muchas veces no le damos la importancia y la hacemos de un lado. ¿Por qué? Tal vez por pereza, por miedo, por inseguridad, y realmente es una herramienta que deberíamos o que debería ser todo lo contrario, porque es sumamente buena. ¿Y cuál es o de qué estamos hablando? De un presupuesto. Cómo hacer un presupuesto, cómo ponerlo en práctica, cómo realmente sacarle el mayor provecho tanto al presupuesto como a nuestro dinero. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es una herramienta realmente muy buena y quiero darles los pasos de cómo lo hacemos y cómo lo puede poner usted en práctica también y cómo puede sacarle todo el provecho. El paso número 1 es determinar realmente cuáles son mis ingresos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a algunas personas les pasa que realmente no saben cuánto ganan. Acá hay algo muy importante. Hay dos tipos de ingresos. Está el ingreso fijo, que es por medio de mi trabajo, y está el ingreso variable, que puede ser por ventas, por comisiones, por bonos, que realmente yo no sé o no puedo determinar cuántos son mis ingresos mensuales, porque puede que un mes sea muy alto, puede ser que otro mes sea muy bajo, o puede ser que todos los meses anden muy similar. Entonces, para saber o para tener una noción realmente de cuál va a ser mi ingreso mensualmente, si es variable, puedo hacer dos cosas muy puntuales. Número uno es que voy a agarrar de hoy 6 meses para atrás y voy a sumarlos y sacar un promedio de esos 6 meses. Eso puede ser una forma para empezar a trabajar con el presupuesto de aquí en adelante. Otra forma es de hoy hacia atrás, 6 meses, puedo revisar cuál fue el mes que me fue más mal a nivel de ventas o a nivel de comisiones o a nivel de bonos, y empezar con ese mes que me fue bajísimo, que estuvo muy malo, empezar a hacer el presupuesto de hoy para adelante. Entonces, si tenemos ingresos variables, podemos determinar cuál es nuestro ingreso por medio de estas dos maneras. Pero si tenemos ingresos fijos por medio de un trabajo, porque somos empleados, pues sabemos cuánto es nuestro ingreso quincena a quincena o mes a mes. Entonces va a ser sumamente fácil pues poder empezar a crear el presupuesto. Ahora que ya sabemos cuáles son nuestros ingresos, vamos a pasar al paso número 2, que realmente es muy importante también. Y este paso número 2 es saber cuáles son mis gastos. Entonces, para poder determinar cuáles son mis gastos del mes, tengo que agarrar durante un mes y empezar a apuntar todos mis gastos. Así sea un chicle, una Coca-Cola, un almuerzo, una salida, combustible, cualquier cosa. En todo lo que gastemos tenemos que apuntarlo. Podemos utilizar el bloc de notas de nuestro teléfono. En el momento que compramos algo, le ponemos, por ejemplo, chicles y el monto, o podemos guardar las facturas, llegamos a la casa y lo pasamos a un Excel o lo pasamos a un cuaderno, pero realmente tenemos que apuntar prácticamente que todos nuestros gastos durante un mes. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a determinar realmente en dónde se nos está fugando el dinero, o qué estamos comprando, o qué gasto tenemos que puede que no sea tan importante, pero se está yendo mucho dinero al final del mes. Entonces, la única forma de determinar cuáles son esos gastos en los cuales podemos empezar a trabajar es que empecemos a apuntar mensualmente todo lo que compramos, y una vez que tengamos eso, podemos determinar dónde podemos empezar a trabajar, ya sea para recortar, para disminuir o para quitar del 100% esos gastos que no tienen ningún sentido o no están haciendo un beneficio a nivel de mi economía o de mi billetera. Ahora vamos a pasar al punto número 3 o al paso número 3. Es de suma importancia que a nuestro presupuesto le demos un sentido. ¿Por qué? Tiene que tener una meta, tiene que tener un objetivo, tiene que tener eso que a nosotros nos mueva para apegarnos al presupuesto y para hacerlo mes a mes. Es sumamente importante tener esas metas o esos objetivos muy claros, qué es lo que queremos lograr con el presupuesto, a dónde queremos ir. Entonces, pues tenemos que determinar estas metas. Pueden ser unas metas a corto plazo,
pueden ser unas metas a mediano plazo y pueden ser metas a largo plazo. Para darles un ejemplo, por ejemplo, una meta a corto plazo es que yo quiera tener ahorrados 3 meses como mínimo de mis gastos mensuales. Eso me va a dar una tranquilidad. Eso puede ser una meta a corto plazo. Una meta a largo plazo, a mediano plazo, perdón, puede ser que quiera ahorrar para llevar a mi familia a un hotel todo incluido o a unas vacaciones que siempre han querido. Eso puede ser una meta a mediano plazo. Y una meta a largo plazo puede ser empezar a crear mi jubilación para cuando llegue a esa tercera edad o ya sea un adulto mayor, pues tener un monto o una suma de dinero importante que me respalde mi estilo de vida. Eso podría ser una meta a largo plazo. Entonces es importante que trabajemos con metas con el presupuesto porque va a hacer que sea más ameno y que tengamos un foco, que tengamos un norte hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr con el presupuesto, y esto lo podemos lograr por medio de las metas o los objetivos, ya sea corto, mediano o largo plazo. Ahora bien, el paso número 4, ya tenemos o ya sabemos cuáles son nuestros ingresos, ya tenemos cuáles son nuestros gastos durante un mes, ya tenemos nuestras metas, que es muy importante. Ahora el paso número 4 es que tenemos que depurar realmente cuáles son esos gastos que vamos a recortar, vamos a quitar del todo o definitivamente no vamos a quitar. Esto porque, bueno, es muy importante que el presupuesto sea flexible, que el presupuesto sea ameno, que no esté escrito en piedra, pero también para que el presupuesto tenga sentido, realmente tenemos que empezar a ver cuáles gastos no son necesarios, cuáles gastos puedo disminuir. Por ejemplo, si yo salgo 4 veces a comer fuera de casa a un restaurante, pues eso es un gasto que al final del mes abulta o pues me genera un gasto importante a nivel de mi presupuesto, a nivel de mis finanzas. Entonces, ¿qué debería hacer? Si para mí es importante salir a comer con mi familia, por ejemplo, entonces de 4 puedo pasar a 2 veces. Ahí estamos recortando el monto, ya está empezando a quedar más dinero en mi cuenta, en mi billetera, y sin embargo todavía estoy saliendo a comer. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son esos gastos que realmente los puedo quitar el 100%, cuáles son esos gastos que puedo disminuirlos al 50, al 40, al 60%, y cuáles son esos gastos que definitivamente no puedo quitar porque hacen un bien para mi vida, porque me hacen feliz, que al final también pues el presupuesto tiene que trabajar sobre eso, sobre la felicidad, sobre la flexibilidad, no tiene que estar escrito en piedra. Entonces en este paso número 4 realmente tengo que empezar a depurar todos mis gastos mensuales, realmente a cuáles puedo disminuir, cuáles puedo quitar y cuáles definitivamente no puedo quitar porque hacen un beneficio o una felicidad para mi vida. Muy bien, ahora vamos a empezar a crear nuestro presupuesto, que va a ser el paso número 5. Ya sabemos cuáles son nuestros ingresos, ya sabemos cuáles son nuestros gastos del mes, ya tenemos esas metas o esos objetivos que queremos cumplir por medio del presupuesto, y ya depuramos cuáles son esos gastos o ya eliminamos algunos de los gastos que no son necesarios para nuestra vida. Entonces vamos a empezar con el tema del presupuesto. Lo planificamos para el mes siguiente antes que nos entre el dinero. Entonces esto es sumamente importante. Ahora, a nivel de empezar a crear el presupuesto, para mí hay un punto que es muy determinante, y es que tenemos que pagarnos primero antes de todos los gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que me depositan el dinero o me entra dinero a mi cuenta, cuando yo me siento a hacer el presupuesto, yo me voy a pagar primero, y ese páguese primero es que yo voy a sacar entre un 10 a un 20% de mis ingresos mensuales y lo voy a destinar, ya sea, si no tengo ahorros en una primera instancia, va a ser para ahorros, pero si ya tengo ahorros, entonces ese monto o ese dinero de páguese primero va a ser únicamente para inversión
para utilizarlo para inversión, ya sea para comprar acciones, ya sea para si me sale un negocio, quiero emprender con un negocio, o para utilizarlo para comprar una propiedad, por ejemplo. Entonces, entre ese 10 a 20% va a ser de páguese primero, pero el dinero se tiene que utilizar. Si no tengo ahorros, para ahorrar, y si no, es 100% para inversión. No es para irse de fiesta, no es para gastarlo. Ok, entonces voy a apuntar cuáles son mis ingresos mensuales. Después le voy a sacar entre un 10 a un 20% de mis ingresos para pagarme yo primero, y con el otro 80%, por ejemplo, es para cubrir todos mis gastos fijos del mes. Ahora, es importante que todo aquel dinero que me sobre en mis gastos fijos, agua, luz, internet, comida, combustible, gasolina, la educación de los niños, todos esos rubros, si me va sobrando dinero, lo tengo que guardar, y ahí es donde yo voy a empezar a ver los resultados con el presupuesto. Porque una vez que ustedes empiecen con estos rubros, estoy 100% seguro que les va a ir sobrando montos. Van a ser pequeños, pero siempre va a ir sobrando. Entonces ahí es donde vamos a empezar a crear ese hábito de que siempre nos va a empezar a sobrar dinero, y vamos a poder llegar a la siguiente quincena. Entonces, con ese 80% que queda de mi salario, yo tengo que empezar a cubrir todos mis gastos fijos. Ahora, si por alguna razón mis gastos fijos superan el 80%, porque puede pasar, pues realmente tenemos que sentarnos a ver en dónde podemos empezar a eliminar gastos, o la otra opción es que tenemos que empezar a ver cómo aumentar nuestros ingresos para poder cubrir estos gastos fijos, y que me permita poder pagarme, tener un monto para inversión, que me permita tener un monto para cumplir esas metas o esos objetivos. Entonces, la forma es: o aumentamos nuestros ingresos o disminuimos nuestros gastos. Tiene que ser flexible, realmente se tiene que adaptar a mis necesidades, a mis objetivos. ¿Por qué? Porque puede que varíe entre mes a mes. Puede ser que un mes pase todo normal, pero el siguiente mes puede que suceda alguna eventualidad, y que yo tenga que empezar a jugar con los rubros, con los montos, para que todo me vaya calzando. Cuando ustedes empiecen con el presupuesto y empiecen a pegarse a sus gastos mensuales, van a ver que muchas veces va a empezar a sobrar dinero. Ese dinero tenemos que empezar a ahorrarlo, ¿verdad? No es que lo tenemos, que si nos sobra lo vamos a ir a gastar o a irlo a botar, porque realmente entonces no tiene ningún sentido el hecho de hacer un presupuesto. Ahora, una vez que creamos el presupuesto, que ya estamos trabajando mes a mes, recordemos que tenemos que revisarlo, y tenemos que hacerlo antes de que nos ingrese el dinero. Una vez que ya tenemos todo listo, que ya el presupuesto está caminando, vamos a pasar al rubro o al paso número 5, que este es revisar el presupuesto por lo menos una vez al mes. Una vez al mes tenemos que sentarnos antes de que nos paguen o antes de que recibamos nuestro dinero, ya sea por comisiones, por bonos o por el salario. Tenemos que sentarnos y revisar que para este siguiente mes todo vaya prácticamente igual o muy similar al mes pasado, que todo vaya saliendo igual, y que los montos o los rubros que yo tengo en cada gasto realmente sean muy similares al siguiente mes, porque eso es lo que se trata. Realmente es que los gastos se mantengan muy parecidos mes a mes, para que el presupuesto vaya siempre muy similar. Entonces es importante que en el paso número 6 revisemos el presupuesto una vez al mes. Y acá es muy importante también, o muy interesante, es que realmente si tenemos hijos, involucremos a nuestros hijos a que hagan el presupuesto con nosotros, a que revisen el presupuesto con nosotros. ¿Por qué? Porque también los vamos a ir educando a que ellos, cuando empiecen a manejar dinero, empiecen a hacerlo por medio de un presupuesto, que empiecen a distribuir el dinero a sus distintos gastos,
que realmente le digan a dónde tiene que ir el dinero y que empiecen a darle ese aprovechamiento, que el dinero realmente les alcance a la siguiente quincena, al siguiente mes, y esto se puede lograr por medio del presupuesto. Entonces es muy importante que podamos incentivar a formar el presupuesto o hacer el presupuesto a toda la familia. Entonces, de esta forma, básicamente ya tenemos un presupuesto, ya podemos empezar a trabajar sobre el presupuesto siguiendo estos 6 pasos. El número 1 es determinar nuestros ingresos, el número 2 es saber cuáles son mis gastos, el número 3 es tener esas metas ya sea a corto, mediano o largo plazo. El número 4 es depurar mis gastos, que ya yo lo sé por medio del paso número 2. Entonces es quitar, disminuir o definitivamente pues si hay un gasto que me hace feliz, pues lo dejo, lo acomodo en el presupuesto. El paso número 5 es crear el presupuesto y el paso número 6 es revisar el presupuesto por lo menos una vez al mes. Si hacemos estos pasos, realmente vamos a tener una herramienta que es sumamente importante, que realmente nos va a dar un beneficio a nuestras vidas, a nuestras familias, que vamos a saber maximizar y utilizar el dinero de una muy buena forma. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.